Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea con ustedes y con todo el entorno de aquellas personas que los rodean. La bendición de Dios sobreabunde en sus vidas de una manera muy especial y poderosa. Esperamos que en este día meditemos en el Señor más que nunca, sabiendo que ya pronto la iglesia va a ser recogida de este mundo y levantada en gloria para estar al lado de nuestro Señor Jesucristo y para participar de esas moradas celestiales a las cuales Jesús está preparando para su iglesia. Y de ese glorioso día donde toda persona que le sirve al Señor debe de desear con ansia para salir de este mundo pecador. Así que pasen un excelente día. Buen provecho para los que están desayunando. Hoy en el desayuno espiritual le traemos el tercer episodio de nuestro testimonio que hemos puesto por nombre El pecado, el libertinaje y la santidad. Los que no han seguido la secuencia, le invitamos a que siga la secuencia de este testimonio, que lo hemos tenido que dividir en secciones por el tiempo que no nos da y porque queremos ser específicos en algunas cosas para que usted pueda entender de muchas cosas que nos podemos encontrar en el camino del Evangelio, que no debiéramos de encontrarla, pero la Biblia también habla de estas cosas que no nos pueden hacer tropezar. Y cuidarnos de las falsas doctrinas, de las doctrinas de demonios, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Incluso la Biblia habla hasta de los falsos hermanos en la fe. Hasta de los falsos hermanos en la fe. Si usted sigue la secuencia, tenemos el episodio 1 y el episodio 2. Véalo para seguir la secuencia y no se pierda la secuencia de este testimonio. Le estaba hablando anteriormente en el episodio número 2 que los jóvenes de la iglesia en aquel tiempo comenzaron a escuchar o a traer canciones cristianas de reggaetón, de merengue, de salsa y de bachata cristiana. Teníamos una hermana de la iglesia o varias hermanas de la iglesia que cuando estuvieron en el mundo eran amantes de la música de la bachata. Y estas mismas muchachas, estas mismas hermanas nos testificaban para aquel tiempo que no querían escuchar la música bachata cristiana porque les traía memoria los bachateros cristianos o los bachateros mundanos, los que cantaban bachata. Y eso a mí me llamó la atención porque, bueno, yo comencé a escuchar estas canciones sacras, supuestamente cristianas. A mí me gustaba mucho en el tiempo que estuve en el mundo perdido sin fe y sin esperanza. Yo escuchaba o consumía la música de reggaetón, de salsa. Y al llegar al Evangelio y encontrarme ahora que puedo escucharla, pero con letras cristianas, me pareció magnífico. Al igual que a mucha gente le parece magnífico. ¿Por qué? Porque no tenemos que soltar entonces el ambiente de salsa y de reggaetón que consumíamos antes. Lo que va a cambiar es la letra. Cuando usted escuchaba, o todo aquel que ha escuchado el reggaetón cristiano y la salsa, y usted consumía esa música en el mundo, cuando usted escucha que comienza a sonar supuestamente la salsa y el reggaetón cristiano, su mente no se transporta a nada espiritual, nada espiritual. Y eso se lo puedo decir yo por testimonio, como que esto yo no lo saqué de un libro ni me lo inventé. Yo viví esto. La salsa, el merengue, la bachata. Incluso llegué a ver hermanas en la iglesia
bailando un merengue cristiano. Porque esas otras cosas que se influyen dentro de una mala enseñanza. La gente comienza a traer las cosas que supuestamente tienen que desechar o que dejaron atrás del mundo y comienza a recogerlas y las comienza a entrar dentro de la iglesia o dentro del camino del evangelio y comienzan a ponerle el nombre que, pues, como se leyeron ese verso bíblico o le inculcaron en su mente ese verso bíblico donde dice que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, pues le inculcaron ese verso bíblico de una mala manera donde ya la gente se están yendo a retroceder, a buscar las cosas que desecharon y que tiraron en el mundo y a traerlas para atrás, pero ahora las vamos a hacer para Dios. Por eso hay cantantes de música supuestamente salsa cristiana, porque si antes yo cantaba salsa para el mundo, ahora voy a cantar salsa para Dios. Si antes yo cantaba reggaetón para el mundo, influía al mundo a que se fuera a fornicar y a adulterar y a perrear y hacer un montón de cosas, ahora vamos a hacer lo mismo, porque ese fue el talento que Dios nos dio. Mire dónde llega la ignorancia. Mire dónde llega la ignorancia del ser humano. Que usted ha escuchado aún reggaetoneros seculares que cantan las barbaridades que cantan. Y usted debería verlo en los Grammy y en las premiaciones musicales, donde dice que ese talento se lo dio Dios. O sea, un talento para decirle a la gente, vete a adulterar. Un talento donde le decía a la gente que mataran, donde envolvía la seducción, la criminalidad, el uso de droga y todas estas cosas. Entonces, la ignorancia es tan grande porque también han sabido de ese texto bíblico que dice que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios. Por causa de las malas enseñanzas es que la gente hace esto. Por causa de las malas enseñanzas. Por eso cuando vamos a enseñar a través de la palabra, no es solamente enseñar, no es solamente hablar, es tener la sabiduría para captar qué puede pensar la persona cuando usted le diga o le enseñe, de qué manera usted puede hacer cambiar la persona su mentalidad acerca de esta palabra de Dios, de que todo lo que hagamos para Dios. Por eso hay gente haciendo cosas que son locuras, que se supone que a Dios no le agradan, hermano. Pero como es para Dios, a Dios no le va a molestar, porque como Dios conoce mi corazón. Entonces así mismo están los artistas hoy en día de música secular cantando sus canciones y sus aberraciones y diciendo, Dios me dio este talento y estoy aquí gracias a Dios. Entonces, esto es lo que acontece. Los reggaetoneros cristianos y toda esa gente, como eso es lo único que ellos, o sea, ese supuestamente es el talento que Dios le dio a ellos, pues vamos a seguir cantando conforme a este talento. Entonces, si soy reggaetonero, vamos a seguir cantando el reggaetón, pero vamos a traer la palabra de Dios a través del reggaetón con el mismo ritmo y todo. Miren, hermano, cuando yo escuchaba la música salsa a mí no me traía a Jesucristo a memoria, por más buena que fuera, por más que la letra tuviera Jesucristo, versos bíblicos, lo que fuera, no me traía eso a memoria. Me traía los cantantes seculares que yo escuchaba en aquel tiempo cuando estaba Feliz y Fe y Esperanza. Había mujeres en la iglesia que tenían una gran batalla en su mente cada vez que escuchaban una bachata cristiana, porque algunas de ellas le traían a memoria los tiempos que se iban a pariciar, los tiempos que se iban a beber. Es que esa música y ese ritmo, amados hermanos, no trae nada de Dios. Eso es pura carne, hermano. Eso es pura carne. La Biblia habla de música sublime. Ay, hermano, usted es demasiado legalista. La gente dice, usted es demasiado legalista. Pero cuando usted tiene el deseo de buscar de Dios,
y usted tiene el discernimiento de saber que cuando viene una música a su memoria, mire, viene una música reggaetón a su memoria y cuando el ritmo usted lo conoce, pues entonces lo que le viene a la mente es el artista. Cuando yo escuchaba esta música de reggaetón cristiano, lo que me venía a la mente, y sin darle promoción, pero era una realidad, era Don Omar, Daddy Yankee, Héctor Delgado cuando era Héctor el Father, y un montón de reggaetoneros más que yo escuchaba en aquel tiempo que no estaba sin Cristo y sin fe, sin esperanza. Cuando escuchaba la salsa de muchos salseros cristianos, lo primero que me venía a memoria era Héctor Lavoe, Frankie Ruiz y todos esos salseros que yo escuchaba cuando estaba en el tiempo. Entonces, si esas cosas no te están empujando a mirar a Dios, sino que te están empujando a mirar atrás, porque eso es lo que hace esta música supuestamente cristiana. Porque como todo lo que hacemos lo hacemos hoy en día para Dios, por eso se ha metido dentro de la iglesia la pantomima, porque vamos a hacer pantomima. Pero si antes Charlie Chaplin hacía pantomima cuando la televisión no tenía audio, hacía pantomima y hacía todas esas cosas, pues hoy podemos utilizar eso también para traer a la iglesia esas pantomimas, como si en la iglesia todo el mundo fuera mudo sordo. Porque cuando Charlie Chaplin hacían estas cosas, la televisión muda, era porque la televisión no tenía audio. Era solamente una televisión sin audio, porque así comenzó la televisión. Entonces, amados, que si en las fiestas hay payasos, pues vamos a traer a la iglesia los mismos payasos, pero ahora cristianos. Entonces eso es falta de una buena enseñanza. Eso es falta de una sana doctrina. Personas que corren hacia esas cosas así de fácil, porque la Biblia dice que hay personas que son como la hoja del árbol, que cualquier viento se las lleva, porque en sí su vida no tiene ningún peso bíblico. No tiene ningún fundamento bíblico. Cuando una persona no tiene ningún fundamento bíblico, la verdad, ningún peso, pues cualquier viento se lo lleva. Es como esa hoja, es como las olas del mar que viene y va. Y para donde quiera que el viento sopla, ellos corren. Para donde quiera que se le digan, ellos corren. Así éramos cuando estábamos en el mundo sin pecado, en pecado. Para donde quiera que nos empujaba un amigo o otra persona, allá íbamos. Eso hacíamos. Y andábamos también así, mira, sin rumbo fijo, sin firmeza. El evangelio lo primero que trae es firmeza, hermano. El evangelio te trae un fundamento sólido. Cuando usted tiene un fundamento sólido en el evangelio, a usted no lo pueden mover de ese fundamento. A usted no lo pueden mover porque usted tiene el peso, amén, de la palabra de Dios. Y cuando usted vive la palabra de Dios, hermano, mire, usted se hace una persona inconmovible, una persona que no fácilmente puede serse movida, amado. Disculpen, amado, que estoy todavía un poquito afectado de salud y hoy la temperatura está a 19, está frío y ese frío me penetra por la boca y me causa toser. Entonces, amado, necesitamos fundamento. Pero volviendo al testimonio, estos jóvenes comenzaron a traer a la iglesia todas esas canciones que no se escuchaban en la iglesia, canciones que no se aceptaban tampoco. El pastor no las aceptaba porque él sabía que no eran de Dios. Él sabía que no empujaban a los jóvenes a buscar a Dios, que los que iban a empujar a los jóvenes era a convertirse en reggaetoneros. Y eso mismo fue lo que ocurrió. Ya los jóvenes dejaron de cantar alabanzas y adoración y música sublime y comenzaban todos los jóvenes a practicar, a cantar el reggaetón. Incluso grabaron discos. Incluso el mismo pastor que estaba en contra de todas estas cosas dio dinero de parte de la iglesia para grabar discos.
discos que mencionaran la iglesia también en el disco. Entonces, este grupo de jóvenes, lamentablemente no les puedo echar la culpa a ellos porque estaban mal doctrinados, porque estaban bajo la influencia de una mentira, porque utilizaron la verdad como parte de traer su engaño y engañaron a estos jóvenes. Y trabajaron en la mente de estos jóvenes y los jóvenes comenzaron a ver que estas cosas eran buenas y comenzaron a hacer drama vestidos como personas del mundo. Comenzaron a traer muchas cosas para entretener a los jóvenes dentro de la iglesia porque era la mayoría de jóvenes que se metió dentro de la iglesia. Comenzaron a haber muchas manifestaciones en los cultos de oraciones de gente que tomaba parte en la iglesia, pero estaban todavía en el pecado de adulterio. Habían otros que estaban todavía, que consumían todavía, hubieron manifestaciones de gente ya mayor en la iglesia. Hubieron pleitos dentro de la iglesia, hubieron pleitos en los servicios de la iglesia. Miren, mi hermano, aquello se convirtió en algo terrible. Pero yo en medio de ello no podía ver estas cosas bien con claridad como que eran malas, porque mi mente también estaba siendo cautivada por la enseñanza. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando esa palabra de Dios viene adulterada y usted es una persona inexperta en el evangelio, que nunca había estado en el evangelio, pues usted viene a absorber todas esas cosas y a ponerlas por obra. Usted no se percata ni cuando lo están engañando. Porque usted comienza a escuchar lo que le dicen, las enseñanzas y a absorberlas. Y llega un momento, hermano, que por más mentira que le traigan, todas esas cosas usted las absorbe y las adopta como que son ciertas, porque salen de una boca de una persona que para usted supuestamente es una persona que no puede llegar a mentirle. Aleluya. Para usted es imposible. Usted dice, es imposible si él es un pastor, es imposible si él es un diácono, es imposible si él es un hombre de Dios. Por eso cuando quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en el hombre, cuando el hombre decida irse por un risco, dese usted por aludido que usted es el primero que se va a tirar. Hubo una ocasión que cuando Saúl fue sitiado por los filisteos en los finales del rey Saúl antes de quitarse la vida, perseguido por los filisteos, cuando el rey Saúl vio que ya los filisteos se estaban acercando, le dijo a su escudero, a su paje de alma, saca tu espada y mátame, para no ser encarnecido por los filisteos. Y el paje de alma no accedió a matar al rey Saúl. Aunque amaba al rey Saúl, y se lo voy a demostrar que él amaba, no sacó su espada para matar al rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl, dice la Biblia, que se quitó la vida. Al que le diga a usted que el rey Saúl se salvó, está más perdido que el rey Saúl. El rey Saúl se mató, se quitó la vida, se suicidó él mismo a causa de no verse encarnecido o no ser burla de los filisteos, de un ejército que ya él había vencido anteriormente. Y el paje de alma dijo, yo no te voy a quitar la vida. Pero cuando vio que el rey Saúl se murió y se avalanchó sobre su espada, dice que él también hizo lo mismo. O sea, el rey Saúl, para ponérselo un poquito más liviano, se suicidó, se quitó la vida, se mató, se fue al infierno. Y él decidió, el paje de alma, el que no quiso matarlo al principio por el amor que le tenía, dijo, bueno, si el rey hizo esto, pues yo también lo voy a hacer. Y se quitó la vida también.
Y así muchas veces nosotros, cuando seguimos al hombre y cuando hacemos lo que el hombre dice y cuando no tenemos una relación con Dios, estamos también en ese mismo papel de que el día que nosotros creemos que no nos ha dicho nada, ninguna mentira, comience con las mentiras y comience a traer otro tipo de movimiento del evangelio creado por ellos mismos. Así también nosotros seguimos la carrera detrás de ellos, creyendo lo que ellos están haciendo, creyendo que vamos a alcanzar salvación, porque no hemos tenido los pantalones ni la falda de meternos con Dios para que las cosas salgan a la luz y ver con nuestros propios ojos y con los ojos espirituales la falsedad que se está metiendo dentro de las iglesias. Y preferimos mejor quedarnos callados, no hablar de estas cosas, no predicar sobre estas cosas, no señalar estas cosas, porque cuando traemos estas cosas a la luz, para mucha gente es juzgar. Usted está juzgando. Aquí yo no estoy hablando en nombre de nadie, pero estoy diciendo algo que ocurrió y algo que puedo testificar y que viví. No es lo mismo hablar de algo que tú no has vivido que hablar de lo que tú has vivido y sentir lo que sentiste y pasar lo que pasaste. Fueron 4 años de engaño, hermano, de engaño. Si usted me escuchaba predicar para aquel tiempo, quizás cuando me escuchaba predicar para aquel tiempo, quizás para ustedes el día de hoy yo fuera un siervo de Dios. Wow, qué bien ese hombre predica. Wow, ese hombre es cristocéntrico. Wow, ese hombre, wow, porque el mensaje que yo había aprendido y todo lo que yo había aprendido era una dulzura. Me tenía en el limbo, me tenía anestesiado. Hay mensajes que anestesian a la gente, que le son dulzura, porque cuando estamos en el mismo estado, cuando estamos en el mismo sentir, cuando creemos también que las cosas son así en que no sean, o cuando deseamos eso porque estamos viviendo más en la carne que en el espíritu, pues todos esos tipos de mensajes te son deliciosos. Un mensaje que no confronte el pecado, un mensaje que no confronte lo mundano dentro de la iglesia, un mensaje donde no confronte los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos hermanos, los falsos apóstoles, la falsa música cristiana. Esos mensajes son los que a la gente le agradan. Y en esos mensajes que ellos ven el amor de Cristo. Pero el mismo Jesucristo tuvo que en momentos frenar a algunos de sus discípulos y decirle la verdad. Y por eso dejó de amar a los discípulos. Por eso dejó de amar a los discípulos. No. Porque usted no deja de amar a su hijo porque usted lo corrige. Vendrá algún día que usted le diga, muchacho, qué bueno tú eres, qué bien te portaste, le das un premiecito porque tu hijo es maravilloso y exacto. Pero cuando tu hijo está haciendo algo fuera de lugar, que tú no le has enseñado, que son basuras que traen de la calle, usted no viene a aplaudirse a su hijo porque usted no le está mostrando su amor a su hijo, que usted ama a su hijo. Usted le muestra el amor a su hijo no cuando usted le regala algo porque se portó bien, sino cuando lo ve que está por un camino desviándose de los principios que usted le enseñó y que le inculcó. Entonces usted lo redarguye, usted lo trae, usted lo corrige, usted lo regaña, usted no lo premia. Pues su hijo va a entenderle que usted está molesto, pero la molestia de usted es a causa de que usted lo ama y no quiere que su hijo sea en el mañana un delincuente. Quiere que sea una persona de bien, pues hay que educarlo para que tu hijo sea una persona de bien. Pues así mismo Dios con nosotros. Usted no deja de mostrarle su amor a su hijo el día que usted lo corrige. Ese es el problema hoy en día. En las iglesias y en muchos lugares
¿Ve? No voy a decir en todas las iglesias, porque no voy a, por una que se dañe, no voy a juzgar a las otras. Pero la que se dañe, se dañó. Pero la que está trayendo otra doctrina, una doctrina de error, una doctrina de demonio, está trayendo una doctrina de error y una doctrina de demonio. La que le está diciendo lo bueno malo, lo bueno, lo está haciendo así. Está en contra del evangelio. Y esto no quiere decir que no la amemos. Esto no quiere decir que Dios dejó de amarla. Pero en la corrección. ¿Ves? Porque es mejor verdad manifiesta que amor oculto, amado. La Biblia dice, si tu corazón no te redarguye, o si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Oh, es que yo no he sentido nada de eso. Mayor es Dios que tu corazón. Ahí está la palabra viva. Ahí está el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y justicia, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro aliado, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Están ahí, la tienes en tus manos. Úsala, darle uso, no contriste al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Reconcíliate con el Señor, haz las cosas bien, busca de Dios. Los hombres traen la enseñanza, pásela por el filtro de la palabra, llévela a la oración, no se haga rápido participante de ella. Tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye, hermano, que nos dice las cosas que son de Dios, que nos lleva y nos introduce esta palabra, hermano, en nuestras vidas. Yo estuve 4 años en aquel lugar, creyendo que estaba viviendo un evangelio genuino, pero era un evangelio de hipocresía. Luego que comenzaron a venir todas estas canciones, luego que trajeron los jóvenes una campaña e invitaron a unos reggaetoneros de Puerto Rico que hicieron aquella barbaridad, vinieron vestidos como gánster de la calle, como gente que no tienen a Dios. Y luego llegan allá al frente, y luego que cantan todas aquellas canciones, aquellas barbaridades, que ya la iglesia se había ido, que a la mitad en la carne, y estaba todo el mundo brincando, gritando Cristo por aquí, Cristo por allá. Y comenzaron a ver ciertas manifestaciones raras, y ahí comenzaron los predicadores a ver ángeles dentro de la iglesia. Mire, mi hermano, cuidado, ángeles dentro de la iglesia y supuestas profecías. Luego aquellos hombres se quitaron aquella vestimenta que trajeron y debajo tenían el gabán con la corbata o la camisa con la corbata, y lo que hicieron fue que se pusieron el gabán, sacaron una laptop y dijeron, ahora es que vamos a predicar. O sea que antes ya no eran siervos de Dios. Se estaban burlando del evangelio santo y puro de Jesucristo, pero nadie lo vio ahí, ni incluso yo lo vi. Pero cuando comienzo a conocer la verdad y mi corazón comienza a darse por todo, y el Señor, yo no quiero perderme, yo quiero vivir tu palabra, enséñame tú tu palabra, guíame por sendas de justicia, llévame a ese lugar, a esa presencia, ayúdame, Señor. Y Dios vio la disposición de mi corazón y Dios me sacó de aquel lugar, amado. Dios me sacó de aquel lugar. Porque de esos lugares sí Dios saca a la gente. Dios los saca de esos lugares, donde los altares están corrompidos. Ahora, si usted quiere seguir siendo partícipe porque a usted le gusta, es porque usted no tiene ninguna relación con Dios. Pero entonces llegó la campaña, llegaron estos después que estos jóvenes se fueron de la campaña, después que estos jóvenes reggaetoneros volvieron a Puerto Rico, aquello fue un desbarajuste, hermano. Comenzaron a verse manifestaciones y cosas venir a la iglesia, comenzaron muchas vanidades a entrar a la iglesia, comenzó mucha seducción llegar a la iglesia, comenzó un intercambio de pareja de aquí para allá, los jóvenes, con unas jóvenes que estaban con una jovencita, después estaban con otra, y un pleito entre los jóvenes por una mujer y un montón de cosas que comenzaron a entrar a la iglesia. Aquello fue la puerta mayor que se le abrió para que la iglesia cayera en lo que hoy día es una iglesia de la prosperidad,
Una iglesia de superlibertinaje, de la supermundanalidad. Una iglesia corrompida, fuera de los estatutos de Dios. Por más lindo que se escuche el mensaje, por más bien que lo prediquen, por más elocuente que lo prediquen, no, amado. No puede estar el Espíritu de Dios allí. No puede haber presencia de Dios en aquel altar porque se corrompieron. Violaron la ley de Dios. Abusaron de la gracia. Y en una campaña el presidente del concilio tenía un problema con una funeraria que estaba enfrente de la iglesia, que los hermanos le estaban quitando el parking al frente de la funeraria. Y él dijo que levantaran la mano todos los hermanos que le iban a ayudar a orar para que el dueño de la funeraria se muriera. Así mismo como usted lo oye. Así mismo como usted lo oye. Y la mitad de la iglesia, para no decir toda, alzaron la mano y comenzaron a decir amén. Hasta los pastores que estaban en el altar. Eso es parte de lo que puedo decirle en este episodio número 3. Cuando lleguemos al 4 vamos a seguir un poco más adelante para decirle las barbaridades que hubieron en aquel lugar. Fornicación de jóvenes dentro de la guagua de la iglesia. Manifestaciones del chofer de la guagua que quería darme porque me dejó mientras yo estaba en una reunión con el pastor y el pastor lo hizo volver para atrás. Y al otro día este hombre, luego de haberme amenazado afuera de darme y tantas cosas que me dijo y tantas palabras malas que me dijo, tantos insultos frente al pastor, al otro día le tocaba predicar. Yo pensaba que no lo iban a dejar predicar porque no habíamos tenido ningún tipo de arreglo. El pastor no nos había citado a la oficina. Y al otro día, este individuo estaba en el altar para traerle el mensaje y predicar. Parte de lo que pude pasar allí. Aquello fue un vivo infierno, hermano. Aquello fue algo terrible para mi vida. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me guardó y muchas veces me mostró lo que estaba ocurriendo. Y envió su mensajero a darme la voz de alerta. Eso lo voy a contar en el episodio 4. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, pase un buen día. Y esperamos que se esté gozando con este testimonio. Vea desde el principio para que vea la secuencia de las cosas que acontecieron en aquella iglesia que apostató de la fe, el cual yo estuve. El pecado, el libertinaje y la santidad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.